Hola amigos, hola amigas, estamos de nuevo en Nuestra América, este programa que hacemos para cubrir temas que tienen que ver con el hemisferio occidental y más allá. Hablamos de la América continental, hablamos de la América de la América del Norte, de la América del Sur y también de cómo esta región se inserta en un mundo cada vez más globalizado. Dentro de los países que más influencia tienen y más influencia han tenido en la historia de las Américas está España. De España vinieron, bueno, eso se discute un poco, pero desde el punto de vista de influencia política, de influencia histórica, de España vinieron aquellos primeros europeos que en el encuentro de dos culturas en 1492 iniciaron un largo recorrido en el cual la América, este continente, se insertó en una relación subordinada en el mundo, pero que después ha ido cambiando con el desarrollo del sistema internacional. Hoy vamos a tocar un tema que ha impactado mucho, mucho en España, que es la salida del rey emérito Juan Carlos I, que ha ido a vivir a otros lugares y se han sabido algunas noticias y tenemos dos profesores de España que nos van a ayudar a entender la situación que el país está viviendo en eso. Vamos a conversar sobre qué significa esa salida un tanto apresurada del rey Juan Carlos I, rey emérito, puesto que España tiene ahora está bajo el reinado de Felipe VI como jefe de Estado, y también vamos a discutir cómo eso se inserta en la política española interna y la política exterior de España, particularmente la política hacia la región. Aquí tenemos dos profesores que son de un privilegio. Muy amigos míos, he pasado tiempo con ellos cuando he visitado España. El primero es el profesor Gonzalo López Nadal. Gonzalo López Nadal es profesor de la Universidad de las Islas Baleares, una región de España que también ha tenido mucho que ver con Cuba. Ahí estaba, en el museo está la silla del general Maceo, que ha sido prestada temporalmente a Cuba y está en el Museo de la Ciudad, y es un lugar donde eh, hay un gran sentimiento de relación con Cuba. Yo he estado ahí y unas conferencias en la Universidad de las Islas Baleares y me sorprendió extraordinariamente el interés que hay de isla a isla en Mallorca a ese respecto. La otra persona que nos acompaña es el profesor Daniel Rodríguez Suárez. Daniel Rodríguez Suárez, también con quien he trabajado, incluso ahora estamos produciendo un artículo conjunto sobre el tema del COVID y América Latina en un volumen que está siendo editado abordamos el tema del COVID en el contexto cubano y en las relaciones internacionales de Cuba. Daniel Rodríguez Suárez es también un estudioso importante de las relaciones Cuba-España y ha abordado las relaciones Cuba-España en varias etapas, desde los años 60, los años 70, la relación actual. Es un gusto tenerlos ustedes dos aquí. Yo quiero empezar por darle la oportunidad a el profesor Gonzalo, que si puede nos diga qué es lo que está ocurriendo, cuál es el motivo de este escándalo político que ha puesto a España en vilo y que tiene una discusión importante, incluso en el medio de una epidemia como la epidemia del COVID-19. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes América. Es para mí un privilegio poder hablar en este programa América en Vivo, un continente que he ido conociendo a partir de los años 90, prácticamente conozco toda la zona desde México hacia Chile. Conozco un poquito y por supuesto por arribita. Sencillamente, antes de entrar en tu pregunta, que voy a contestar bastante brevemente, quiero hacer una pequeña alusión a la presentación que me has hecho, especialmente al referir las relaciones Baleares o Mallorca-Cuba. Has hablado de la silla de Maceo. Efectivamente, la silla de Maceo conozco bastante bien el proceso, entre otras cosas porque la silla de Maceo fue un botín de guerra
tras su eliminación por parte del mallorquín más siniestro que ha habido en nuestra historia. No por ser mallorquín, yo no dejo de reconocer que hemos tenido personajes verdaderamente calamitosos. Me refiero al capitán general de Cuba, Valeriano Vélez Nicolau. Valeriano Vélez Nicolau, que aquí todavía, cuyo retrato todavía aparece en las paredes de los hombres ilustres de Mallorca, pues realmente tuvo un comportamiento demencial y de asesino con respecto a América. Afortunadamente, no todos los mallorquines hemos seguido su ejemplo. No, yo y tenía yo la creo idea, que la gran cantidad... Sí. yo tengo la idea de un día hacer un programa contigo Me sobre el encantará, tema me de Valeriano encantará. Weyler. Me Por eso encantará porque... no lo mencioné ahí. Pues mira, yo voy a decir una cosa. Uno de mis pequeños objetivos en lo que me queda de vida es retirar esa estatua. Es decir, la ley de memoria histórica no nos hace únicamente reivindicar los derechos de nuestras víctimas, sino reconocer que las personas siniestras que hemos tenido tienen que ser retiradas como ejemplo de lo que somos, ¿no? Dicho esto, pues afortunadamente las relaciones con Mallorca-Cuba ultrapasan a las barbaridades hechas por semejante tipo, ¿no? Hay una relación humana excelente, variedades mallorquines en Cuba hay muchos, y también hay que decir otra cosa, económicamente las vinculaciones, cuidado, estoy hablando de Cuba, pero podría hablar todo de América Latina, la presencia de mallorquines en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Cuba es muy grande, o sea que la vinculación humana supera, por supuesto, a la de ese personaje. Y otra cosa, ni que decir tiene que en fin, es una cosa que también podríamos dedicar otro día, que es el papel de los hoteleros mallorquines en Centroamérica, México, etcétera, etcétera, que también presenta sus caras positivas y sus caras un poco más críticas. Bien, me preguntas sobre España hoy, concretamente sobre un tema, digamos, lamentablemente pintoresco, pero demasiado noticia, que es el caso concreto del rey emérito. Y digo rey emérito porque todavía figura como tal en sus conversaciones o en las condiciones impuestas, o parece que impuestas a la propia Zarzuela, es decir, a la Casa Real, estuvo la persistencia, el mantenimiento de esta figura de rey emérito, lo cual significa que los contribuyentes españoles le estamos pagando su seguridad personal, y vete a saber si también hemos pagado hasta su viaje. Has mencionado una palabra que es clave y sobre que no es que hay una palabra que es semánticamente es importantísima. Tú has dicho la salida del rey. Efectivamente, puede ser salida, puede ser abandono, tal como lo dijo el periódico El País, que El País diga abandono del rey es muy fuerte, máximo cuando en 1981, yo no sé si sabiendo o sin saber lo que iba a hacer, dijo claramente que ni iba a abdicar, ni iba nunca a abandonar España. Las dos cosas las ha hecho. Por lo tanto, ¿qué palabra decimos? Salida, desplazamiento, traslado, capitán general de los ejércitos, y un traslado militar es una palabra bastante rígida, o por qué no decir claramente, cuando un señor se escapa, no dice dónde va y se escapa, cómo se escapa, por qué no reconocer que es una palabra huida o es una palabra más fuerte, ¿no? Bueno, lo que ha pasado hoy es que se ha descubierto dónde está Wallis. Yo no sé si el público de América, por supuesto, este gran acertijo de dónde está Wallis. Pues sabemos dónde está, y está donde tiene que estar. Está en los Emiratos Árabes, es decir, está rodeado de los suyos. Y una persona que está rodeada de los suyos, pues tiene que estar feliz, contento, porque está haciendo lo que siempre ha hecho. En pocas palabras, para acabar la pregunta, yo te diría que al título de rey o ex-rey o rey emérito, le podríamos añadir otro, que es el rey emirate, el rey del Emirato. Y con esto doy paso a Daniel para que exprese su opinión. Bueno, el rey está en los Emiratos Árabes Unidos, así que es importante decir el lugar donde está. Exacto, no lo había dicho. Sí. Daniel, ¿qué te parece esta definición del asunto? No, bueno, me parece perfecta porque yo creo que se ajusta a realidad. Es lo que hay, no hay otro tipo de interpretación, es lo que hay. Pero bueno, yo creo que esto, claro, si en el tema del Estado español fuera una crisis únicamente de la jefatura del Estado, aún sería viable, pero yo creo que llevamos desde, bueno, en lo que llevamos de década, prácticamente en una multicrisis, por decirlo de alguna manera. Hay una crisis del sistema de partidos,
hay una crisis del legislativo. Hay que tener en cuenta que entre el 2015 y el 2019 hubo 4 elecciones generales, que se dice pronto. Hay una crisis del Poder Judicial, hay una crisis del sistema autonómico, y el caso de Cataluña, el no encaje de Cataluña en el sistema autonómico español es algo evidente. Hay una crisis también incluso dentro de los propios partidos. Lo que sucedió con la excepción del Partido Socialista, por ejemplo, cuando llegó al poder Rajoy, que al final fue defenestrado Sánchez y al final volvió al poder. Bueno, todo lo que está sucediendo en realidad es una muestra de la fuerte crisis que hay. Y lo que ha sucedido, bueno, pues es, yo creo, la culminación de un proceso que ya se lleva dibujando desde al menos hace 10 años, cuando estalló el caso Nos con su yerno, con Urdangarín, que fue salpicado por la corrupción. Después, en el 2012, sucedió también lo que todo el mundo sabe cuando se le pilló tuvo una lesión en una cacería en Botswana en el 2012 y salió al público, pues cuáles eran los entramados y las amistades del rey emérito. Noviazgos, vida privada, catadura moral y demás. Esto quedó al descubierto de forma muy clara en estos años. Y bien, esto ha sido el final, como el colofón de lo que se viene arrastrando en la última década. Las publicaciones que han salido en la prensa en Suiza en los últimos meses ya dieron lugar, bueno, pues que algunos partidos dentro del arco parlamentario solicitaran, hace bien poco, en marzo de este año, bueno, pues una comisión de investigación que no fue atendida porque el Partido Socialista se está poniendo medio de perfil en la situación, y esto es a lo que estamos abocados. O sea, desde su abdicación en junio del 2014, esto ha sido una especie de debacle que ha terminado en los meses postreros y sobre todo desde el 3 de agosto, que fue su huida o salida o como se le quiera llamar. Pero vamos, es algo que ya viene larvado, desde principios de la presente década. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Daniel, muy de acuerdo, porque es un proceso que efectivamente ahora puede haber estallado en una de sus versiones más frágiles, de sus perspectivas más frágiles, pero que es mucho más profundo. Es un profundo, sencillamente, nuestra Constitución del 78, pues resulta que desde 1978 hasta ahora ha pasado mucho. La España del 78 no es la España actual, y los cambios el paso grande, impresionante de un país atrasado, de un país pobre, de un país dictatorial, de un país muy centralizado, de un país extraeuropeo, etcétera, etcétera. Hoy, obviamente, todo tiene que funcionar con unas claves distintas y todo está estallando. Algo aquí también que, ¿cómo influye la investigación que hay sobre el comisario Villarejo en esta dinámica? Daniel. Bueno, pues ahí se ponen al descubierto, en definitiva, las cloacas, lo que se viene a llamar las cloacas del Estado, ¿no? Todo lo que ha sucedido en los últimos meses y, bueno, el juego que hay sobre mantel en la política española, que lo que digo, no está circunscrito a la jefatura del Estado. O sea, si creemos ahora mismo que el problema de España es simplemente la jefatura del Estado, yo creo que estamos incurriendo en un error grave, porque los problemas que tiene ahora mismo el Estado español son mucho mayores y que se vienen arrastrando, pues, claro, esto ya lo acabo de decir, pero que haya habido 4 elecciones generales en los últimos 5 años es algo muy grave y que no se haya puesto. O sea, hoy en día, por ejemplo, en el Parlamento español, simplemente aprobar unos presupuestos generales es una verdadera quimera. Es una verdadera quimera. Y ya no digo sacar, temas legislativos adelante. O sea, y todo esto, bueno, pues es lo que viene sucediendo. Y la imagen del rey, que ha salido dañada por, todos los juegos que ha habido con Villarejo, con los servicios de inteligencia españoles, todo lo que ha sucedido. Bueno, pues sí, pero es algo que no es nuevo y esto creo que hay que ponerlo al descubierto. Y al final uno, si sigue un poco la historia de las conferencias iberoamericanas, ve como la debacle del rey va muy pareja a la suerte de las conferencias iberoamericanas. O sea, yo, no sé si... ¿Por qué no hablamos de eso un poquitico? Vamos a hablar de ese tema un poquitico más tarde. Más tarde, vale. Yo quisiera que organizáramos esta conversación. Sí. Gonzalo y tú, ambos han hablado del sistema político español y han hablado de lo que fue los cambios importantísimos que han habido en España, y hay que decirlo, gran parte de esos grandes cambios, de ese despegue español, Gonzalo decía que España se ubicaba como un país extraeuropeo
Yo creo que él se estaba refiriendo a la etapa anterior al proceso que conocemos como la transición española y lo que vino después. La famosa frase esa de Alfonso Guerra de que iban a dejar a España que de una manera que no le iba a reconocer ni la madre que la parió. Ahora, aquí hay una dinámica importante, que es que hay cambios que se pueden entender dentro del sistema político de la Constitución del 78, y ustedes han mencionado, tú has mencionado, Daniel, el tema de la parálisis legislativa, las dificultades que ha habido para formar gobierno. Ahí yo creo que habría que hablar que se puede decir que hay dinámicas que son intrasistémicas. Originalmente habían diferentes partidos, estaba el tema de las comunidades y eventualmente, después de un periodo un tanto de volatilidad política, se fueron definiendo dos grandes polos en los cuales estaba la izquierda. Siempre fue una izquierda que estuvo con diferentes variantes, porque estaba el PSOE, pero hubo los diferentes partidos comunistas, eventualmente Izquierda Unida a un lado, y del otro lado había partidos muy interesantes, como fue el CDS y el CDC, y estaba la Acción Popular y eventualmente la creación del Partido Popular. Se fueron creando dos polos, y después sí ya empezó poco a poco a aparecer otros partidos y otros partidos. Al punto, yo creo que interesante es que había una cultura política de rechazo al franquismo puro y duro, pero tenemos que hablar que hubo el 11 de marzo, el movimiento que se gestó alrededor de eso, y también, hay que decirlo del otro lado, que ha aparecido una fracción, una derecha, por llamarla desde el punto de vista político, insurgente, con el caso de Vox, que se ha convertido entre los juegos políticos de esto, es la tercera fuerza política, yo creo, por número en el Parlamento español. Esto lo recuerdo también porque ha habido una discusión, y el Partido Socialista Obrero Español, que por ejemplo es un partido de una tradición republicana, se convirtió en un partido que abrazó de una manera muy grande el sistema de monarquía parlamentaria que sale del 78. Yo quiero también decir que han habido cambios entre las fuerzas que podríamos decir tenían una base regional, y quiero recordar que en el caso catalán, ustedes dos lo conocen muy bien, quiero recordar que Josep Tarradellas ha dicho que cómo no se podía tener solidaridad con un rey como Juan Carlos I, diciendo que tenía una tristeza y un sentimiento y una comunicación especial con él interesante. Esa no es la visión hoy que uno ve en las fuerzas dominantes en Cataluña. No hay mucha empatía por la tristeza y los traumas de la formación del propio rey, y tenemos a Alfonso Guerra, al propio Felipe González, que dicen que una cosa es ser monárquico y otra cosa era ser juancarlista, refiriéndose al papel que el rey jugó en la transición. Por eso quería preguntarle, yo creo que a esta hora, juzgando al rey en su acto final, y yo creo que es un argumento que uno lee mucho en la prensa española, y fuera, quiero decirlo con toda claridad, yo vengo de una tradición en América Latina, que es donde he crecido, aunque mi familia tengo orígenes daneses, donde de entrada el modelo de independencia al luchar contra los reyes en España fue la república, pero hay toda una discusión sobre cómo, por ejemplo, la monarquía en Inglaterra se le dice que es un republicanismo disfrazado. En países nórdicos, por ejemplo, Holanda, la monarquía parlamentaria se dice por muchos analistas políticos que ha ayudado a destrabar situaciones difíciles. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra de política exterior, la política hacia la Sudáfrica del apartheid, el hecho de que la monarquía tomó una postura a nombre de todos los súbditos a favor de un grupo de sanciones, rechazo a la presencia del gobierno del apartheid en los Juegos de la Commonwealth, etc. Entonces yo quería preguntarle un poco,
quisiera que hablaran en términos de méritos y deméritos de este rey, pero ¿qué arrojó de positivo o cuáles fueron las flaquezas del sistema que aparece en 1978? Gonzalo. Bueno, vamos a ver, primero has citado a Alfonso Guerra y has dicho que la España posterior al 78 no iba a conocer ni la madre que le parió. Yo diría que esto se le podría aplicar al propio Alfonso Guerra, que hoy, la verdad, yo no sé si sus hijos o sus nietos que parió o que parió la mujer o que ayudó a parir lo conocerían a él. Verdaderamente se ha convertido en una caricatura, en un juguete roto y en una persona con unas ideas que desde luego no tienen nada que ver con lo que apostaba en los años. Hoy, Alfonso Guerra es el primer firmante de la Carta de los 70, que son unos paladines de esa, entre comillas, transición. Una transición que le pediríamos al todavía rey emérito que fuese capaz de trasladarla a los Emiratos, a ver si la transición española es capaz de hacerla en un sitio tan, en fin, tan democrático y tan maravilloso, donde existe unos derechos humanos tan extraordinarios, donde hay una transparencia económica brutal, donde maravilloso. Realmente, si fuera por eso, ya valdría la pena este desplazamiento. Esta Carta de los 70, debo decir, y es un hecho muy puntual, es una respuesta de 70 protagonistas de la transición a una voz que tiene que es un referente en España. Es una de las pocas voces en las que personas más o menos con unas ideas moderadas o progresistas, pues la escuchamos, puede gustarnos o no, pero la escuchamos, que se llama Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo esta semana ha hablado casi con lágrimas de lo que ha sido la gran decepción. La gran decepción porque la presencia, la consolidación de Su Alteza Juan Carlos de Borbón, rey emérito, y digo por tal porque sigue siéndolo oficialmente, pues le ha supuesto el fiasco por lo que él tanto luchó, por lo que él tanto colaboró, por lo que él tanto se vinculó. La verdad, para bien y para mal. Si la locomotora del ferrocarril se llamaba Juan Carlos de Borbón y Borbón, persona que juró los principios del movimiento, por supuesto, no fue una restauración monárquica. Los méritos y los deméritos del rey, lo que sí que es cierto es que, bueno, desde el momento que accede al poder, en noviembre del 75, tras la muerte de Franco, sí que lo que se había prefigurado, se prefiguró aquí, sobre todo en los medios de comunicación, de que, bueno, fue el que tuvo la capacidad, por decirlo de alguna manera, de autoliquidar al régimen a través de la ley de reforma política. Es cierto que primero acató los principios del movimiento nacional, pero después, a través de la ley de reforma política, un año más tarde, en el 76, bueno, consigue que el régimen franquista se haga la yaquiri. Después, en el 77, bueno, el padre, el conde de Barcelona, al final renuncia a los derechos dinásticos y él acaba siendo rey. Se vota la Constitución del 78 y sí que es cierto que nos cuelan de tapadillo el tema de la monarquía y el tema de la democracia. Entonces, une su suerte a esto. Después es el golpe del 23F en el 81, que aquí, bueno, se nos ha dado una versión que todos también, más o menos durante años, se asumió como válida, donde él había tenido un papel protagónico en la desarticulación del golpe, y esto funcionó relativamente bien del 82 al 96, durante los gobiernos de Felipe González, sobre todo en los fastos del 92, que fueron los Juegos Olímpicos, en fin, la Expo de Sevilla, la culturalidad de Madrid. Fidel Castro vino aquí, él se retrataba constantemente, después en las cumbres iberoamericanas también. O sea, que era un personaje público, un monarca que en realidad tenía tratos muy afables con la izquierda tradicional, con lo que en el imaginario popular se entendía por la izquierda popular, por la izquierda internacional. Hablo de Felipe González, hablo de que tenía una relación, un trato más que aceptable. Bueno, ¿cuándo se empieza a estropear esto? A mi modo de ver, se empieza a estropear con la llegada de Aznar, con la segunda legislatura de Aznar en el 2000, donde ya empiezan a haber unas derivadas en clave interna y externa que comienzan a situar al rey en una posición un poco complicada. Bueno, en el año 92 ya se empieza a hablar que tiene también, bueno, pues un amante directamente, mallorquín además, una tal, ahora no recuerdo su nombre, y ya se empieza a romper ese consenso general de no tocar la figura de la monarquía y que era como una especie de féretro que todos, bueno,
ensalzábamos y que nadie le ponía ningún pero. Pero claro, eso a partir de la llegada de Aznar ya empieza a deteriorarse. Ya empieza a deteriorarse, se deteriora sobremanera con el por qué no te callas en las conferencias iberoamericanas, y después ya en la presente década, ya entra en una deriva que nos ha llevado hasta la actualidad, donde ya no solamente su condición de imparcial o su posición no ideológica en los asuntos domésticos e internacionales empieza a ser en cuestión, sino que empieza a estar en cuestión también su propia moralidad tanto en cuanto en la gestión de lo público. Y bueno, empieza a ser salpicado por ciertos casos de corrupción. Yo creo que ha habido una degeneración. Lo que se ha de reconocer es que él o quien estaba con él en aquel momento tuvo cierta habilidad para desmontar el régimen desde dentro, porque sí que es cierto que, bueno, del 75 al 78 se consigue que el propio régimen franquista se dilapide directamente, él mismo. Pero a partir de ahí, a partir del 81, bueno, pues yo creo que ha sido más un acto puramente propagandístico de preservar una figura que se consideraba que era el garante de la democracia y de la, de la unidad de las dos o las tres Españas en un proyecto común, y que se ha ido sosteniendo hasta que fue posible. Y en la última década, pues es que no ha sido posible porque ya ha habido casos de corrupción en la familia real. Es el caso Nosdun-Bagarín y después todo lo que ha sucedido con él. Además, claro, todo esto de la cacería de Botswana, cuando allí se lesiona y lo tienen que traer para aquí, parece que es una trivialidad, pero no lo es, porque España estaba viviendo una crisis terrible en aquel momento. Y claro, y al final, los compañeros de viaje que tenían aquella cita, los precios que costaban aquellos safaris eran una verdadera grosería. Era una verdadera grosería frente al pueblo español, que estaba pasando en aquel momento por una crisis de una relevancia enorme, Y bueno, esto pues más de lo mismo. Esto que ha sucedido en los últimos meses, pues más de lo mismo. En definitiva, que sí que se le pueden apuntar unos logros muy circunscritos a un periodo determinado de tiempo y a cada uno lo que es de él, pero lo cierto es que, bueno, en los últimos años su imagen se ha habido deteriorada, no porque haya tenido ataques políticos de otras fuerzas, sino porque él mismo se ha encargado de que esa imagen, ya no sea tan positiva, o sea, directamente negativa. Y es ya, por ejemplo, la imagen de la corona. La imagen de la corona desde la crisis económica desde 2008, cada vez que se pregunta sobre ella, la imagen de la jefatura del Estado se ha ido deteriorando progresivamente. Vamos, los índices de popularidad de 1 a 10 desde el año 2008-2007 ya no llegan en muchas ocasiones al 5. Se recuperó últimamente un poco, pero ahora ha caído otra vez en barrena. Y esto ha sido consecuencia directa de todos los affairs que le han aparecido en los últimos años. Yo creo pasar también un poco a discutir otras cosas. La transición española por mucha gente fue vista como una transición ejemplar, en tanto redujo traumas, se pensaba en un camino de mínima conciliación en un país tan dividido como fue en un país como España, y la tragedia de la guerra civil en América Latina es muy conocida. Por decirlo, en el caso cubano, todas las comunidades y en cada ciudad habían personas que respaldaban, que fueron del lado, vinieron a Cuba y eran partidarios de las diferentes regiones de España, y eran partidarios del bando franquista. No quiero usar, se le puede decir de cualquier nombre, pero nacionalista no, porque yo creo que patrióticos y españoles eran los que estaban de un lado y del otro, y del bando de la República. Donde, por ejemplo, alguien como yo, que he leído con un gran interés a Manuel Chávez Nogales, por ejemplo, una vez se pregunta quién estaba bien allí cuando se estaban ocurriendo excesos, abusos de ambas partes. A mí no me parece, eso no tiene duda, y yo creo que hasta Chávez Nogales lo dice. Él es un hombre que opta por la República frente al bando del otro lado, lo que no implica que el bando republicano estuviese ajeno a sus propios errores, sus propios abusos y sus propios problemas. Entonces, con una historia tan complicada, uno esperaría que una transición, aun cuando se quisiera hacer, era una tarea en la cual se salía de puerto, pero se entraba en un océano de aguas borrascosas. Y de alguna manera, porque hay que decirlo así, a muchas personas en América Latina nos pareció
honestamente que a España no le fue mal. Te lo estoy diciendo con crecimiento económico significativo. Hubo sapos que se tuvieron que tragar. Y yo creo que injusticias que hubiesen sido mejor atendidas. Pero entre una y otra cosa, yo creo que, por ejemplo, las leyes de la memoria histórica, la discusión de la historia que ha tenido lugar, se han producido ajustes que esto no tenía que terminar así. Por decirlo de alguna manera, esto no tenía que terminar así, de desespero, de molestia. Yo quiero poner aquí dos temas en conjunto. El primero es la discusión grande que hay sobre la monarquía. Yo creo que eso sí es un tema que para mí, yo tengo claramente mis preferencias republicanas y yo no le veo mucho sentido a eso, de que alguien reciba un puesto o una posición política de ese corte en virtud. Lo digo en situaciones ideales. ¿No? Yo puse el ejemplo de que veo que hay monarquías, que a sistemas políticos que le han funcionado muy bien. Y yo quizás a veces estaba un poco sesgado pensando, mira, en España les ha funcionado bien, en el sentido de que es verdad lo que dice Gonzalo. Él juró los principios del movimiento, pero después se fue distanciando de ellos. Hay que decir, por ejemplo, que la legalización del Partido Comunista no era algo en línea con los principios del movimiento. Y él contribuyó a eso, se sabe la comunicación que tuvo con Ceausescu, el mensaje que le mandó a Carrillo. Yo creo que hay arquitectos, se ha hablado de los arquitectos de la transición, y ustedes mencionaron a Felipe González y han hablado del rey, también habría que agregar ahí al propio Santiago Carrillo, que es una figura en la política española importantísima, con huellas grandes, el propio Adolfo Suárez, que fue el verdadero partner del rey en esos años críticos. Pero una pregunta que hay que hacerse ahí es si en ese momento funcionó. Esa es una cosa que yo creo. Funcionó, si vamos a hacer un pase histórico, un estudio, una conversación sobre estos temas, sabiendo que yo creo que no tenemos ninguna discusión en que esto ha terminado mal, pero sería justo poner o hablar de un mérito del Borbón en el manejo que hubo de la clase política española, incluyendo figuras prominentes desde la izquierda, de este traspaso de un régimen autoritario de corte fascista, con elementos de modernización desde los 60, a un sistema de monarquía parlamentaria que honestamente me parece que no es un modelo socialdemócrata, con los niveles digamos, de apertura, movilidad social del norte de Europa, pero sin lugar a duda no es ni los Emiratos Árabes Unidos ni la España del 78. Entonces, ese es el primer tema, la parte de los méritos y deméritos. Y yo, en otro tema, quería apuntarles algo más. Yo creo que si usted está en contra de la monarquía, por estar contra la monarquía, coherente también es pensar, y la gente que recibe millones de dólares apenas porque su padre es millonario. O sea, si estamos en la idea de que socialmente este tema de la herencia es un tema de que, y yo lo creo así, nadie debe nacer y que de buena primera fuácata te lo pongan en un lugar en virtud de la historia que venía antes. Pero en cierta medida, el principio, la posición de principio antimonárquica, en la idea de que la herencia no debe dictar lo que la persona es a partir de su adultez, yo creo que también si lo llevamos hasta el final, habría que decir, por ejemplo, que las posiciones socialistas, socialdemócratas, para no hablar de las comunistas, ¿no? Que quieren desmantelar el sistema de economía de mercado completo. Pero, digamos, dentro de una economía de mercado, sería muy bien
yo creo que habría que volver a traer la discusión de altos impuestos sobre la transferencia de herencias entre una persona, entre padre, madre y a los hijos, porque eso crea ventajas en la vida económica, desigualdades que no están relacionadas con el mérito. Fíjense, aceptando la lógica de economía de mercado con la cual yo estoy bastante comprometido, pero habría que preguntarse qué mérito tiene alguien para recibir, digamos, 4 millones de dólares, 6 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. A mí me parece que la crítica no la hacemos, pero es tan válida como la crítica a la herencia que recibieron los Borbones en función de haber sido la familia real durante tanto tiempo. Gonzalo. Bueno, el abanico que estás abriendo impide una contestación puntual por los miles de campos que tratas temas particularmente españoles, que podría ser esta transición. Tratas una frase que me ha gustado mucho, que esto no tenía que terminar así, con lo cual también es una frase, y no quiero acudir al sarcasmo, ya sé que tengo fama de ser una persona irónica, pero bueno, se presta mucho a respuestas de este tipo, hasta hablar de cuestiones ya de principios sobre la legalidad o la legitimidad, que es una palabra que me gusta más, de la monarquía, hasta las cuestiones ya de economía de mercado, las alternativas, etcétera, etcétera. No sé por dónde empezar, pero con respecto al tema concreto español, si la transición, pues antes a lo mejor he sido un poco exagerado acudiendo a la imagen de las lágrimas. No creo que oyendo llorar así, pero sí que lo dijo de una manera muy profunda. Y esto es muy serio, cuando un protagonista que se ha encargado de dar voz a la transición, una persona que tuvo tanta importancia en el golpe de Estado que a sabiendas del rey emérito se dio en 1981, que lo retransmitió directamente y que nosotros, gracias a Gabilondo, pudimos contemplar, o escuchar esto, pues que una persona diga, caray, a mí me han engañado, yo me siento muy decepcionado, pues es lo mismo, lo ha hecho mucho mejor el que yo. Si tenemos que analizar o interpretar si los hechos son correctos a corto, medio o largo plazo, yo creo que cualquier historiador o analista busca un poquito lo que puede ser el medio o largo plazo. Obviamente, la excusa de frenar una guerra civil con la cual se justifican muchísimas cosas, pues es una cosa que nosotros todos hemos ido acabando, en un principio aceptando. Después nos damos cuenta que las cosas que se hicieron, pues estuvieron claramente determinados por una voluntad de salvar al franquismo. La ley de amnistía de 1977 es una amnistía que salvaguarda mucho más, en un 80%, a los criminales del franquismo. Hablemos particularmente de un nombre que es el Billy el Niño, una persona condecorada por todos los gobiernos, hasta el presente, de no ser por los partidos más a la izquierda del PSOE, todavía le estaríamos poniendo medallas, todavía sus herederos cobrarían jubilaciones extras, y esto lo han hecho los Alfonso Guerras y Felipe González, muy a propósito, perdón, que no quiero apasionarme porque después pasa lo que pasa. Por lo tanto, yo diría que a largo plazo la modélica transición pierde la palabra de modélico. Ya podemos hablar de transición. No es lo mismo la transición con resultados de los años 90, son magníficos. Podemos decir que, como ha citado Daniel, las Olimpiadas, la próxima es Barcelona. Barcelona es España, hay que decirlo, o lo era en aquel momento. Y entonces daba una imagen de fin de viaje muy bien hecho, muy bien orquestado, con un dominio de los medios extraordinario. No había duda de que Juan Carlos era un rey republicano. Caía bien a todos. Yo mismo a mis alumnos les decía que nosotros estábamos condenados a tener una monarquía de lujo o una monarquía que hiciera bien las cosas, porque si no las hacía bien, se iba a derrumbar. Y yo no preveía nunca que, como tú acabas de decir, Arturo, la monarquía se fuese derrumbando por sí misma. No ha habido elementos republicanos. Ojalá las personas republicanas como yo, los movimientos republicanos, hubiéramos tenido alguna
alguna participación en este derrumbe que por sí mismo se está produciendo en una institución verdaderamente podrida. Una institución en la que cabe todo tipo de sospechas. Y ya no desde que el rey es emérito, ya no desde que abdica, sino que desde el momento en que Franco lo llama a él de Roma y lo vincula a él y le forma. A este sentido yo diría, no quiero yo dármelas de Pepito Grillo, pero con todo lo que se ha escrito, yo diría que también hay cosas que se han escrito y que prácticamente están descatalogadas. Yo sugeriría el libro de Rebecca Quintans, una biografía sin silencios, y otra cosa también sugeriría que para los que les gusten las plataformas de las series tipo Netflix, Filming, etc., puedo decir que hay una película, o que había una película en Filming que hasta hace 15 días estaba y que ha desaparecido. Esta película se llama El Rey, es de Alberto San Juan. Es la obra de teatro dirigida por Alberto San Juan sobre la figura de Juan Carlos el Campechano, hecha en teatro y después pasado a film. Esta película solamente se puede bajar por medios piratas. Yo aconsejo que se baje. ¿Por qué voy a eso? Voy sencillamente a porque este despimporre final, esta respuesta a la frase de Turi, esto no tenía que terminar así, no es porque esto haya venido sencillamente por los caprichos de una persona. No es eso. Es todo lo que le han parado. Y aquí podemos decir una cosa. La misma persona resentida, cabreada, como puede ser el comisario Gallardejo, que era tan válido antes como después de que queda intervenido. Pensar cómo los servicios de seguridad española han amparado todos estos despropósitos del entonces rey y hoy rey, es hasta qué punto unas cosas son correctas o son incorrectas. Y uno llega a plantearse muchas cosas. Ya te digo, Arturi, yo mismo, explicando en una maestría en La Habana en el año 2000, estaba verdaderamente satisfecho, muy contento de cómo andaban las cosas. España, que había empezado un siglo XX de una manera catastrófica, llegaba como un país de primera división. Algo mal debía haber, o no debía ser exclusivamente una cosa, debía ser una cosa superestructural y que el tsunami iba por abajo. Enrique Juliana, el periodista de La Vanguardia, no una persona ni indepe, ni una persona, un gran analizador, podríamos decir que define muy bien esa transición. España ha pasado de ser un país pobre, de un país atrasado, de un país fuera de Europa, extraeuropeo económica y políticamente, a ser un país de segunda división después de haber conocido o de habernos creído que estábamos en la Champions. Y la verdad es que las cosas, o lo que decía un historiador de la economía tan válido como Jordi Maluquer, España estuvo viviendo en los años 90 en el País de las Maravillas. Nos lo creíamos, porque nuestros indicadores económicos eran muy buenos, porque nuestras empresas, nos creemos que, cuidado, la historia de un país es la historia de sus empresas, y aquí podemos hablar del tema de las cumbres iberoamericanas, funcionaban maravillosamente. Por cierto, que el portandarte de todo esto, por supuesto, no era otro, sino Juan Carlos I. Es decir, creíamos, todos nos los creíamos. Y yo me alegro mucho la perfecta explicación, difícil y muy bien, con unas claves perfectas que ha dado Daniel. Lo he estoy estructurando muy bien. Le añadiría una cosa, la relación de Aznar con Juan Carlos nunca fue buena, lo sabes muy bien. Nunca fue buena, y esta relación también contribuyó, digamos, al descalabro del sistema. La relación de Felipe es con Felipe González y el rey Juan Carlos, prácticamente son líneas paralelas, son perfectos. La defensa que ha estado haciendo Felipe González y que hace de Juan Carlos de Borbón no tiene nada que ver. Lo menos importante, y más te diría, los temas amorosos, entrando con lo que te dices, no es ni mucho menos ni la gota de agua. No tiene ninguna importancia. Yo os voy a decir una cosa que os va a sorprender. Para prepararme esta presentación, he leído el Ola. El Ola es el gossip. Y os puedo decir que el Ola habla de una manera ecuánime, perfecta. No habla con adjetivos, que es cuando se tiene que hablar, o a lo mejor mi apasionamiento me pierde. Pero el Ola es una perfecta manera. Me gustaría mucho que el Ola fuera la fuente de conocimiento de lo que... Perfecto, la disección que hace Lola, buscando palabras que no sean demasiado ofensivas, que no sean agresivas, que no sean que no guataque, etc. La verdad me ha gustado. Quizá más que El País en algunas cosas. Ha sido más sincero.
¿eh? ¿A qué conduce todo esto? Pues volviendo, es verdad, has elegido dos contertulios que en lugar de debatir se están poniendo flores uno a otro, o dices lo que dice él. En fin, hemos coincidido. Además da la casualidad de que los dos estamos en la periferia. Uno en la Cataluña prácticamente tocando Francia y la otra en las Islas Baleares, es decir, bastante lejos del centro. Por cierto, donde acogemos a la familia real, estuvieron aquí la semana pasada, y os puedo decir que los 5 días de vacaciones consistieron en 3 actos públicos que enfrentaron a Vox con los que no estábamos a favor de la monarquía, más otros 2 en Ibiza y en Menorca, que 4 cosas de lo mismo. Por lo tanto, realmente fueron unas vacaciones un poco pasadas por agua, que encima tiene una foto bastante simbólica, que es la pobre princesa de Asturias con muletas. Qué curioso. Mientras que la reina Sofía, la reina madre, está de compras como si no pasara absolutamente nada. Verdaderamente apologético. Da esto un poquito para sintetizar. Las claves las he apuntado, son mucho más lejanas. Es una transición que tiene unos logros a corto y a medio plazo extraordinariamente buenos, pero extraordinariamente tramposos. Y al final, ¿qué es? Un volcán. Ese volcán no tendría las dimensiones, sí, como todo tsunami. Si un tsunami se produce a 100 metros de la costa, no es lo mismo que si se produce a 800 o a 2000 kilómetros. La fuerza de la ola es enorme. Bueno, la capacidad que tendría el sistema para regenerar a la jefatura del Estado a lo mejor podría ser posible si no hubiera otras crisis en marcha, pero es que ahora mismo el conjunto del Estado español está en una crisis no superada, que viene del 2018, con una crisis sanitaria con vinculaciones económicas inmediatas, con una crisis de partidos, con una crisis del legislativo, con un aumento descabezado de la derecha en las últimas elecciones. Es que, claro, hay que darse cuenta de lo que comentabas tú antes, que es que, Vox subió, ahora mismo está, si no recuerdo mal, en 52 escaños. En las últimas elecciones ganó 28 escaños. El centro, que tenía que actuar un poco como bisagra, Ciudadanos se descabalgó en las últimas elecciones. O sea, tenía 47, 48 y bajó a 10 escaños. O sea, la capacidad que tiene el sistema para regenerarse en otras condiciones podría ser válida. Hoy en día me parece francamente complicado. Y más cuando el tema de la monarquía y la república en el Partido Socialista no está del todo claro. Y al final la monarquía puede correr el riesgo de verse apuntalada solamente por el Partido Popular y Vox, lo que sería una tragedia para ella. Y esto está sucediendo en cierta medida. Y después, que lo hemos comentado ya con Gonzalo alguna vez también, y tiene toda la razón, cómo se ha vendido aquí en España la situación de que, ha habido solamente 2 procesos republicanos cortos y se ha vendido como ha sido un verdadero, se han vendido como verdaderos desastres y como que la Segunda República y la Primera República fueron momentos casi de catarsis donde no se llegó a ninguna conclusión y fue fruto del caos todo lo que sucedió. Y se han rescatado muy poco aquellos momentos felices o los aciertos que pudo tener. Bien, con respecto a esta monarquía, yo también me gustaría decir, y en relación a lo que dijo Gonzalo de Iñaki Gabilondo, hace escasos días también salió José Sacristán, que es un actor reconocido, muy laureado aquí, hablando también de la decepción que había supuesto para él todo esto, o sea, de la poca grandeza final del emérito, tanto en cuanto él, que es hijo de represaliados, que su padre estuvo en la cárcel, que fue un republicano, él se declaró públicamente juancarlista, que era un republicano de corazón y asumió la figura del rey como garante de una cierta estabilidad institucional y tal. Y él apostó por ello también y se sentía profundamente decepcionado. Alguien que ya no diría que profundamente decepcionado, sino directamente traicionado. Directamente traicionado. Yo con todo esto que está sucediendo hoy en día me pregunto cómo podría mirarle a la cara, por ejemplo, el rey emérito a un personaje, por ejemplo, como Santiago Carrillo, con las renuncias del Partido Comunista. Es cierto que entre Suárez y el rey fue una jugada audaz legalizar el Partido Comunista, pero es que el Partido Comunista también renunció a muchísimas cosas. Renunció, y los cubanos lo sabéis bien, porque por Cuba en los años 60 y 70 pasaron Ignacio Gallego, La Pasionaria, Rafael Alberti, Santiago Carrillo, el poeta Marcos Ana, que estuvo 23 años en la cárcel, y todos ellos, sin exclusión, excluían la monarquía como régimen de futuro y de consenso para el gobierno de la España postfranquista. Bueno, todo esto se lo tuvo que comer el Partido Comunista. El propio Carrillo le decía que iba a ser Juan Carlos el Breve.
Juan Carlos el Breve. Bueno, eso lo decía también Felipe González y Alfonso Guerra. Ah, no Pero lo bueno, sabía. el caso es cómo se tuvieron que comer esto y cómo tuvo costes a alguien que, por ejemplo, los cubanos conocéis muy bien, como Enrique Lister, presentó una candidatura comunista que le restó muchos votos también. O sea, que hubo una fractura dentro del Partido Comunista por sostener esa monarquía que en un principio se nos presentaba como la única garante de la reconciliación nacional, por lo que en cierta medida también había apostado el Partido Comunista durante muchos años por la unidad de las dos Españas, de los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos, en fin, todo esto, que lo que digo, los cubanos lo conocéis muy bien porque se publicó en Bohemia, en Hoy, durante los años 60 y después en Gramma tuvieron cierto predicamento estos personajes, pero desde luego lo que no eran monárquicos. Y aceptaron todo esto. Lo aceptaron y claro, es una monarquía que nace con esas trampas de a priori porque la apuntalaron los republicanos, que para salvarse el bochorno dijeron que eran juancarlistas, pero en realidad fue apuntalada por los propios republicanos y se pudo sostener. Ahora, eso precisaba de una actitud, cuando menos, presentable, ya no digo intachable, pero presentable de la jefatura del Estado. En el momento que eso no se da, claro, salta todo por los aires. Y son las decepciones pues, de Iñaki Gabilondo, de José Sacristán. La de José Sacristán, por ejemplo, es escandalosa, porque su padre estuvo en la cárcel, represaliado por el régimen franquista. Y él, que es un personaje relevante dentro de las artes y del cine, aceptó la figura de Juan Carlos cuando era el heredero directo de Franco, como bien dice Gonzalo, porque no se le puede tratar de otra manera. Y abdicaron, por decirlo de alguna manera, y estos sí que abdicaron de sus principios republicanos por apuntalar una monarquía que en principio podía contener las ínfulas golpistas del ejército, en fin, todo este tipo de asuntos claros, pero eso precisaba de un comportamiento cuando menos aceptable por parte de la jefatura del Estado, y eso no se ha dado. La capacidad que tiene el sistema para tapar ese boquete, ese butrón que se ha dado en el sistema español, es complicada en un contexto de crisis, como el que vivimos ahora mismo, porque claro, es que al final la jefatura del Estado, o sea, la crisis ahora mismo institucional que hay en España es tan gorda que ni siquiera podemos hablar más allá del tema circunstancial de las corruptelas del rey emérito. No se puede, no está habiendo un debate abierto sobre una alternativa a la jefatura del Estado, sobre qué tipo de república, sobre qué posibilidades ahora mismo. De eso no se está hablando seriamente y eso tendría que estar sobre el tapete. Pero las crisis son de tal magnitud que, claro, ahora para poder hablar de eso, pues para poder simplemente preguntar al pueblo español sobre eso, habría que disolver las Cortes. Y eso es una cosa que ahora mismo se me antoja harto complicada. La capacidad que tiene el sistema para regenerarse, o por lo menos para salvar la monarquía, tiene un papel francamente difícil porque ahora no es la crisis única que está latente en el Estado español, hay muchas otras abiertas. Y creo que es una crisis del sistema instaurado en el 78, en su conjunto. Esto ha venido a dinamitarlo, por decirlo de alguna manera, de una manera exagerada, pero no creo que sea el único problema que atañe ahora mismo a las instituciones españolas. Hay una crisis institucional fuerte. Hablemos un poco. Sí. Un momentito, ya sencillamente, muy rápidamente, a añadir una cosa a lo que ha explicado Daniel. La crisis es tan grande que aborda fundamentalmente el problema de la unidad del país. Y en las elecciones vascas y gallegas se ha visto el crecimiento de los votos nacionalistas. Yo apunto una cosa de futuro, no sé si me equivoco, pero es lo siguiente. Yo creo que aprovechando la crisis brutal que hay en la propia monarquía, el sistema para salir adelante estaría dispuesto a sacrificarla en función de la unidad del país. Esto es una cosa que está por ver, pero que lo apunto por si en algún día es tema para otra discusión. Ese es un tema que tenemos que conversar un día, porque tiene repercusiones también del otro lado del Atlántico e incluso quiero decirte hasta dentro de los Estados Unidos. Yo particularmente me he opuesto cuando se ha usado, por ejemplo, la Radio Martí, que pagan los fondos del contribuyente norteamericano para publicar artículos de Carlos Alberto Montaner en favor de la independencia de Cataluña. Yo creo que eso es un tema que no debe hacerse a partir de los fondos del gobierno norteamericano y mucho menos en una radio como la Radio Martí. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a dejar para la próxima, porque yo creo que hemos hablado bastante de los temas internos españoles y eso, y además el gobierno norteamericano, por ejemplo, no tiene ninguna postura a ese respecto para que nos metan de soslayo
un debate como ese tipo a partir con fondos que son fondos supuestamente para la democracia en Cuba que ni se usan para eso. A mí me parece que eso ha estado verdaderamente mal, pero no quiero gastar más tiempo en eso. Quiero terminar abordando el papel del rey en la relación con América Latina, que obviamente ustedes dos conocen también mucho en el tema de Cuba, pero yo creo que va más allá de eso. Para muchas personas, la idea de que el único rey que se sentaba en las cumbres iberoamericanas era el rey Juan Carlos. Es verdad que iba el jefe de Estado de Portugal, presidente y primer ministro, porque estaba la dinámica parlamentaria. Yo siempre me he preguntado por qué se habla tanto de las transiciones en América Latina siguiendo la española y sin embargo no se ha hecho énfasis mayor en la parte parlamentaria, porque se trata de sistemas parlamentarios que tienden a ser, yo diría, procesan mejor muchos de los problemas que aquí se han abordado. Recuerden, por ejemplo, en Argentina, esto termina con la expulsión del presidente. Un escándalo de este tipo termina con la expulsión del presidente. En el Ecuador votaron a varios presidentes. En la idea de un sistema parlamentario, por ejemplo, tenemos, como ustedes han hecho con la moción de censura. España tiene también en ese sentido unas cuantas cosas que son súper interesantes. Pero quería referirme a la proyección hacia América Latina. Empiezo contigo, Daniel. ¿Cómo tú crees que en ese contexto del legado del rey emérito, sus méritos y deméritos, se entiende la apuesta española desde 1992 por una relación institucional, orgánica, especial de las potencias coloniales que fueron España y Portugal y la región iberoamericana? Bien, bueno, a ver si lo puedo resumir rápidamente. Bueno, y está muy emparejado a eso que dijo antes Gonzalo, de la mala relación que tenía Juan Carlos I con Aznar. Y ahí se entienden muchas de las cosas que sucedieron también en el ámbito iberoamericano. Bueno, cuando empiezan las conferencias iberoamericanas, por lo menos del 91 hasta el 96, en las que, bueno, la figura indiscutible fue, por parte de España, Felipe González y el rey emérito, yo creo que la cosa funcionó razonablemente bien. Después hay un periodo de interregno que sería la primera legislatura de Aznar, que va del 96 al 2000, que tiene su parangón en La Habana, cuando realmente esa posición bueno, de mediador y de tratar de limar asperezas entre las jefaturas del Estado, jefes de gobierno o lo que fuere, ahí el rey sí que la cumple bien en La Habana cuando la tensión entre Aznar y Castro es evidente. Es evidente y el rey ahí juega, creo, un papel fundamental y sabe estar en un papel no ideológico, por decirlo de alguna manera. Es la cumbre iberoamericana de 1999. Del 99. Ahí yo creo que bueno, el papel que tenía que tener el rey es evidente. Después, claro, en la segunda legislatura de Aznar, que es cuando todo se tuerce en España, también se tuerce en la política exterior. Se tuerce en la política exterior y Aznar tiene una posición mucho más beligerante e ideologizada, o sea, partidista en torno a España. Y se empiezan a torcer las cosas y después del 2004 al 2014 se cosechan las consecuencias de todo eso. Que yo creo que el parangón es el por qué no te callas del 2007 y ya sobre todo cuando sale Zapatero del poder, que Zapatero está entre el 2004 y el 2011 y aún contiene un poco la riada, ya se ven las consecuencias alarmantes de todo lo que ha sucedido. Fundamentalmente en la cumbre de Paraguay, de Panamá, que es la del 2013, que es cuando el rey no va. O sea, aduce motivos de salud porque estaba operado de cadera, en fin, manda una recomendación, pero aquí lo relevante no es que el rey no vaya, es que hay 12 ausencias y son todos los países del ALBA. O sea, una vez que Zapatero deja el gobierno y entra Rajoy, el por qué no te callas tiene todas las consecuencias. O sea, ese papel mediador que no sabe hacer el rey y que ahí se posiciona frente al grupo de los liberales, frente a eso que se devino llamar la marea rosa, tiene unas consecuencias evidentes cuando Zapatero se va del poder y no puede contener esa riada que viene, que es que los países del ALBA no van en el 2013. O sea, directamente a la cumbre de Panamá no van. En el 2014 se arregla un poco la cosa, pero bueno, faltan Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Raúl Castro tampoco va, Daniel Ortega no va, Nicolás Maduro tampoco va, y en el 2014 es cuando sale el rey, y esta es la última que se celebra de carácter anual. Después ahí ya empiezan las bianuales y es una decadencia progresiva
que, bueno, acaba casi en la irrelevancia de hoy en día. La próxima cumbre iberoamericana va a ser aquí en Andorra dentro de pocos meses y no hay ni un solo artículo que la mencione. O sea, tú, por ejemplo, sobre todo las que se han hecho aquí dentro del Estado español, en Cádiz, o la que se hizo en Salamanca, ya durante todo el año se hablaba de los personajes que iban a venir, de las cosas que se iban a tratar. Hoy en día esto ha pasado a la irrelevancia y se ve muy bien. En las cumbres iberoamericanas son, por decirlo de alguna manera, un termómetro de los problemas de España. No solamente en su política exterior, sino también en su política interna. Y son este periodo, yo creo, más boyante, coincide con la época socialista, y es así, que va desde el 91 hasta el 96, un periodo de transición en la primera legislatura de Aznar que tiene que contenerse porque no tiene un gobierno mayoritario, del 2000 al 2004, que es la pisonadora, por decirlo de alguna manera, y después las consecuencias del 2004 al 2014, que el gobierno de Zapatero consigue contener, pero que ya se disparatan en el 13 y en el 14 con la ausencia de los países del ALBA y de las figuras más significadas de lo que se llamaba eso que debieron llamarse la marea rosa. Y después ya la bianualidad, que ya es la irrelevancia, por decirlo de alguna manera. La irrelevancia de las cumbres iberoamericanas y cómo no se ha sabido rescatar el brillo de aquel primer momento. Y va muy ligado a la presencia de la figura del rey y a cómo la figura del rey se va degradando también, paulatinamente. Muy bien. Muy brevemente, casi en plan telegráfico, porque esto es motivo casi de un máster, Relaciones España-América. Primero, no todo empieza en el 92. Franco tiene una política preferencial con América Latina, no con América Latina, es una palabra que no se puede aceptar, con Hispanoamérica o Iberoamérica lo máximo. Es más, esta política dura hasta que muere Franco, con el único país que no tiene relaciones con México por una causa política. Económicas las había, políticas no las había. Segundo, antes de entrar concretamente en las cumbres, que es un tema que me apasiona, como sabe Daniel, en el año 99 efectivamente hubo una cumbre en la que los grandes triunfadores fueron Fidel Castro y el rey de España. Obviamente la política España-Cuba dirigida por Aznar no funcionaba. Aznar es el artífice de la postura única que supone una casi ruptura con la Unión Europea, pero la figura de Juan Carlos va por su parte. Fidel, que lo sabe y es una persona extraordinariamente hábil, la explota. Los trata francamente bien, hasta creo que les hace un regalo, no sé si del padre, de la madre, en fin, una cosa más folclórica, pero con un savoir-faire por parte de Fidel muy grande. Tercero, ¿qué son las cumbres iberoamericanas? Quizá aquí, amigo, entramos concretamente en el campo de las cumbres, que es un tema que Daniel sabe que a mí me apasiona. ¿Qué son las cumbres? Arturo, a lo mejor aquí discrepamos, pero bajo mi punto de vista las cumbres no es otra manera de lo que políticamente incorrecto sería definida como la segunda conquista de América. Así de claro, así de frío. ¿Qué son las cumbres? España ha hecho los deberes. En 1990 tiene unas ganas tremendas. El mundo globalizado está a punto de estallar. España busca su espacio político y su espacio económico, que es el aterrizaje de las grandes empresas. Las carabelas se llaman Repsol, Movistar, Endesa, Banco de Bilbao y Banco de Santander. ¿Entendéis? Yo tomo posesión de estas tierras en nombre de la Sol Meliá. Yo tomo posesión de esta empresa en nombre de... Es así de claro. ¿Quiénes son los gobiernos que privan en esa década de los últimos 90? Pues gobiernos completamente neoliberales. Que la vinculación de empresas españolas y líderes iberoamericanos es clarísima. ¿Y quién lo conduce? Obviamente Juan Carlos I, una persona simpaticísima, una persona que consolida el nombre con el que será conocido, el campechano. El campechano que nos gusta a todos. No es un concepto despectivo. Yo no estoy diciendo el corrupto, no estoy diciendo el santo, estoy diciendo el simpático, el bonachón, el capullo, el simpático, el campechano. Hacer negocios con España no es hacerlo con ningún país americano, anglosajón, francés, inglés. Es ir a tomarse unas copas, pero no se dan cuenta en América que las empresas no tienen color ni bandera. Las empresas son empresas y quieren beneficios brutales. Y eso es el discurrir de las relaciones económicas
bajo un contexto político magnífico. El 92, las Olimpiadas, etc. ¿Quiénes son los líderes? Carlos Salinas de Gortari, Raúl Menem, etc. No importa qué pongamos, con la excepción, por supuesto, de Fidel Castro. En los años 2000 cambian las cosas y cambian las cumbres y empiezan los problemas. Aquellas cumbres que habían supuesto que Repsol se quedara con YPF, ocurre todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. El momento de distensión es el por qué no te callas, en el que posturas neoliberales se encuentran con posturas bolivarianas. Son incompatibles. Las empresas están acojonadas. Les empiezan a ir mal las cosas. Si encima a todo esto supone la crisis económica española, como muy bien ha explicado Daniel, que a partir de los años 2010-2012 España está perdiendo los papeles. España tiene que basarse en el crecimiento de países como Perú, como Colombia, etc. Y no sabe qué hacer. Pierde el papel. Si el rey, por otra parte, pone lo suyo y en lugar de acudir a la cumbre de las Américas, que se tiene lugar en Colombia, se va a Botswana, ¿qué pasa? Pues sencillamente que la presidenta de la Argentina, Kirchner, que ve desaprovechar una ocasión magnífica para que la cumbre apoye la argentinización de las Malvinas, vuelve sin esto conseguido. ¿Qué hace? Vuelve a Argentina y cauta de YPF. ¿Qué pasa? Es el elefante el que se ha cargado, es el rey que ha caído, es el piloto que ha hundido la nave. Aparte de esto, en este momento las empresas se han dado cuenta de que tienen que actuar con otras estrategias. Son mucho más discretas, no hablan, actúan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y las empresas se alían con quien sea. Las empresas, la alianza de Repsol con Evo Morales no fue nada malo, igual que tampoco lo fue con el presidente Correa. Hoy lo tiene mucho más fácil, obviamente es mucho más fácil negociar con este fantasma que gobierna en Bolivia, o con un personaje como Lenín Moreno, que tiene un nombre que completamente contradictorio. Quizá el pequeño problema lo tendrán con Argentina, que vuelve a las andadas, pero por lo demás no tiene problema. Las empresas tienen que haber aprendido la lección, tienen que explotar discretamente. Dos puntos más. Las relaciones humanas iberoamericanas van a ser las que salven la situación. La vinculación nuestra está totalmente garantizada. Hay una simpatía natural por unos y por otros, a pesar de los gobiernos y a pesar de las empresas. La pena es que el COVID, que lo está cambiando todo, está frenando estas relaciones humanas. Nosotros, en España, en este momento, uno de los fenómenos que se está produciendo, que es la descapitalización del país, encuentra una de las maneras de escape en invertir en América Latina en plan cerebro. Cuidado, esto es muy importante. Y sin embargo, lamentablemente en este momento esto se ha parado. Y también la presencia de personajes iberoamericanos aquí en España, no únicamente de personas que vienen a ofrecer sus trabajos como mano de obra barata, sino también de personas que vienen a trabajar y a aumentar la riqueza de España. Esto es, para mí, la esperanza que tenemos. No vendrá por las empresas, si las empresas siguen comportándose con unos objetivos puramente esquilmadores, sino que vendrá por las relaciones humanas. Si esto lo hacemos posible, si hay inversión de lo que puede ser una pequeña y mediana empresa, como tú has dicho muy bien, Turi, de no enseñar, de no decir nosotros tenemos que establecer los principios, sino vamos a intercambiar experiencias, vamos a tratar de tener un win-win. Yo sé que esto es muy difícil en el terreno económico, pero no importa, no imposible. Y si descabalgamos de una vez por todas a ese rey que, en lugar de ser realmente el campechano, ha acabado de ser un modelo a no seguir. Bueno, vamos a dejar aquí hemos tenido un buen intercambio de ideas, ha habido dentro de ciertos consensos, porque tiene que ver con la decencia y con lo que representa las diferentes variantes de la política. Vamos a dejar aquí este debate. Yo creo que es el primero, quizás habrá que hablar de estos temas en el futuro, y ha sido un gran placer que ustedes hayan accedido a estar conmigo en este programa. Les agradezco mucho por lo que estamos de acuerdo, por lo que estamos en desacuerdo y por lo que hemos enriquecido esta conversación. Espero que se repita. Les mando un abrazo a ambos, que les agradezco mucho siempre que me hayan atendido también cuando he estado de visita en su país.
Hasta la próxima.